R. Entonces ahora vamos a empezar a grabar la clase de hoy, 22 de junio, y según me dicen el próximo lunes es feriado, entonces si es que yo compruebo eso y voy a poner una hora extra de repaso el día lunes, aunque sea feriado igual. Y los que quieren asistir se conectan y los que no quieren no tienen para qué hacerlo. ¿Ya? Y la prueba va a ser el próximo miércoles a las 6 de la tarde, ¿ya? Y aunque llueve, truena, sea feriado de nuevo, etcétera, la prueba va, ¿ya? Porque se está acabando. La próxima semana, la última semana de clases. Ok, tenemos que terminar con la materia. Vamos a terminar con la materia del curso este jueves, en la clase de ejercicios de este jueves. Y hoy vamos a proseguir, completar la materia que quedó un poquitito, un pedacito chiquitito que quedó pendiente de elipses, ¿ya? Y el pedacito chiquitito que quedó pendiente de elipses simplemente es la ecuación general de la elipse que no está centrada en el origen, ¿ya? Y eso realmente no es mucho más complicado que lo que ya vimos, que era la ecuación de la elipse, la ecuación general de la elipse centrada en 0, 0. Es la misma cosa nomás. Hay una pequeña diferencia con respecto a las fórmulas, eso es todo, ¿ya? Y entonces aquí me estoy refiriendo al teorema 2. Entonces, el teorema 2, estoy entonces en la página 181. Página 181, ¿ya? Y el teorema 2 dice lo siguiente. Teorema 2 dice la ecuación de la elipse con centro igual h, k. Ya en el centro no va a ser el 0, 0. ¿Ya? Va a ser un punto arbitrario. ¿Ya? Pero lo importante es que el eje focal, la ecuación de la elipse con centro HK y eje focal igual al eje X, también vamos a ver la ecuación para cuando el eje focal es igual al eje Y. Pero lo que estoy diciendo no es igual, sino paralelo. ¿Ya? Entonces, para que estar ubicada exactamente, o sea, estamos en esta situación, la elipse puede estar ubicada en puede tener un punto, un centro en cualquier punto, pero lo que voy a exigir es que la elipse tenga el eje focal paralelo al eje X o paralelo al eje Y. O sea, una de estas dos opciones. No vamos a considerar en este curso elipses oblicuas, ¿verdad? Que también podríamos hacerlo, que tuvieran el eje focal en una recta de pendiente arbitraria. Eso también se puede hacer, pero no es parte del programa y un poco más complicado. Las ecuaciones son más complicadas porque ya no voy a tener una ecuación como la que voy a escribir aquí, sino que va a ser una ecuación más general con términos mixtos, ¿ya? X por Y, ¿ya? Van a aparecer el X por Y. No solamente X cuadrado y Y cuadrado, sino también X por Y. Pero ese caso no lo vamos a considerar. Vamos a considerar este o ese. Entonces, la ecuación de la elipse con centro en cualquier punto y eje focal paralelo al eje X es la siguiente. X menos H cuadrado, A cuadrado más Y menos K cuadrado, partido por B cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación que, como les decía, no difiere mucho de la ecuación con centro en el origen, porque en el fondo para obtener esta elipse yo simplemente tomo una elipse que esté centrada idéntica a esta, pero que tenga centro en el 0, 0, y simplemente la muevo para arriba y para el lado, y se acabó. Y ahí es lo que tengo. Y tengo esta fórmula, ¿ya? O viceversa, si tú partes con una elipse aquí, la puedes mover a la derecha y después bajarla para centrarla en el origen. Yo tengo la ecuación canónica centrada en el origen. El problema sería esta, porque esta, para poder moverla y ponerla centrada en el origen y tener una ecuación similar a esta, tengo que hacer una rotación de eje para hacerla paralela al eje X primero y después moverla. Entonces, en la rotación de eje es donde aparece un ángulo y el coseno y el seno, entonces es más complicada la ecuación. Ok, esa es la forma ordinaria, ¿ya? Yo siempre voy a escribir el a cuadrado aquí en primer término. No debería haber confusión si yo cambiara de orden esto, porque hay un signo más acá, porque todas las sumas son conmutativas. Así que yo podría poner el p cuadrado aquí si quisiera. Es que lo que pasa es que cuando veamos la hipérbola, que tiene un signo menos acá, un signo menos, en ese caso la hipérbola siempre va a poner el a cuadrado aquí. Entonces quiero que se parezcan lo más posible las ecuaciones. Por eso es que el a cuadrado siempre va a ir acompañado de un signo más.
El b cuadrado en el caso de la elipse también tiene un signo más, pero en el caso de la hipérbola tiene un signo menos el b cuadrado. ¿Okay? Porque este es el eje focal paralelo al eje X. Si el eje focal es paralelo al eje Y, entonces en ese caso estamos en presencia de una elipse vertical. ¿Ya? Y en ese caso la ecuación, si el eje focal es así, simplemente la misma ecuación, pero con el X y el Y que cambian de lugar. Pero voy a mantener, al contrario de lo que hacen en el libro, yo voy a mantener el A cuadrado siempre aquí en primer lugar. En el libro escriben la ecuación al revés, pero yo no quiero eso. Y entonces voy a escribir aquí, voy a permanecer, voy a seguir el A cuadrado acá a la izquierda y el B cuadrado a la derecha. Y lo que hago es cambiar de lugar estos. Porque al tener el eje focal paralelo al eje X, lo que estoy haciendo es, esta la estoy rotando a obtener esto, ¿no es cierto? Entonces estoy haciendo la rotación con respecto a la recta Y igual a X. Y eso simplemente consiste en cambiar X e Y de lugar. Entonces voy a obtener, este se cambia para acá, y este se cambia para acá. Y ahí tengo la ecuación. Cuando la elipse es vertical. ¿Okay? Y para cada elipse, entonces ya sabemos que el A es el semieje, es la longitud del semieje mayor. Entonces, el A siempre es más grande que el B. Porque el A es la longitud del semieje mayor y el B es la longitud del semieje menor. Entonces, en el caso de las elipses, siempre el A es mayor que el B, por definición. Y aquí, como el A está debajo de la X, esta es una elipse horizontal porque es más ancha que alta. Aquí la situación se invierte porque aquí el A, que es la longitud más grande, es mayor, el A es mayor que el B, aquí está debajo del Y, entonces estamos en la situación donde el óvalo es verticalmente elongado, es más alto que ancho. Entonces estamos en esta situación. ¿Por qué hago este comentario? Porque cuando veamos la ecuación de la hipérbola, que va a tener un signo menos ahí, en el caso de la hipérbola no hay ninguna relación de tamaños entre A y B. En el caso de la hipérbola, el A puede ser mayor que el B o puede ser menor. Incluso el A puede ser mucho más chico que el B, o viceversa. Entonces, en el caso de la hipérbola, hay libertad absoluta para el A y el B. En el caso de la elipse, no, el A siempre es mayor que el B por definición. O sea, tenemos todos esos datos. Y también, por supuesto, que tenemos los datos de el C. El C, entonces, ¿cómo se define el C en el caso de la elipse? El C, distancia del centro. Distancia del centro, en este caso es H, K, distancia del centro a cada foco. Distancia del centro a cada foco. ¿Ya? O que esa es la definición del C. ¿Ya? Entonces aquí está el foco y esta distancia del centro al foco es el C. En este caso, el A, el B y el C están relacionados por esta ecuación. Recuerden que el A siempre es mayor que el B. Y de hecho, cuando hicimos la ecuación original de la elipse, observamos que el A era mayor que el C. Entonces vimos que la diferencia A cuadrado menos C cuadrado era positiva y a eso le llamamos B cuadrado. Y después eventualmente encontramos la interpretación geométrica del B. Pero el A era la hipotenusa de un cierto triangulito que me daba esta ecuación, teorema de Pitágoras. Esa ecuación cambia. Cuando hablemos de las hipérbolas va a cambiar. Entonces, por eso la puse ahí en ese cuadrito. Y también para cada elipse podemos hablar de la longitud de sus lados rectos. El L, que era 2b cuadrado sobre A. ¿Y qué interpretación tenía el L? La longitud de cada lado recto. Longitud de cada lado recto. Yes. Entonces, la interpretación del lado recto era la siguiente. Yo tenía, no importa si es horizontal o vertical la elipse, la definición es la misma. Entonces,
El lado recto es una recta que era perpendicular al eje focal y que pasaba por los focos. Habían dos. Entonces lo que queríamos era calcular la longitud de este segmento. Entonces se llama el lado recto. Y la longitud de todo este lado, de todo este segmento, de esta línea punteada que une estos dos puntos, es este, L. Esta es L. Y obviamente que el L, conocer la longitud L, me da una indicación de cómo va a ser el dibujo de la elipse, porque si yo encuentro que el L es grande, entonces va a significar que el L está, que este lado recto está por acá, entonces va a significar que el foco va a estar bastante cerca del centro, entonces va a significar que el C es chico. ¿Okay? Y por otra parte, si el L es pequeño, está por acá, entonces significa que el foco está bien cerca del vértice, y entonces aquí el C es bien grande. ¿Ya? Entonces eso tiene que estar relacionado con la excentricidad, obviamente. Entonces es importante conocer el L para graficar también. Ok, ese era otro de los datos de la elipse, el L. Y la excentricidad ya la definimos la vez anterior, era C partido por A, que era la raíz de A cuadrado menos B cuadrado partido por A. Y esto siempre, primero, estaba bien definido porque el A siempre es mayor que el B en el caso de una elipse. Y también supimos que al escribirlo de esta manera alternativa, también observamos que era menor que 1 siempre. ¿Ya? Y entre más cerca de 1 estaba, más elongada era la elipse. Y entre más cerca de 0 está, quiere decir que entre más cerca del A está del B, de más cerca a 1 es esto, más chica va a ser la excentricidad. Entonces, si la excentricidad es pequeña, o sea, esto si estuviéramos hablando de un círculo, esa excentricidad sería 0. Claro, si estuviéramos en el caso del círculo, el A y el B son lo mismo. Y en esa excentricidad, 0. Entonces sería, entre más chico es esta excentricidad, más redondita es este óvalo que es la elipse. ¿Ya? Entonces, en el caso de la hipérbola que vamos a ver, la excentricidad va a cambiar, va a tener un signo más ahí. Y entonces, en el caso de la hipérbola, la excentricidad va a ser mayor que 1. Y vamos a ver qué significa que esté cerca a 1 o qué significa que sea muy grande. Eso lo va a demostrar el dibujo también. Bueno, pero nos estamos adelantando. Pues. Entonces, aún no vamos a hablar de hipérbolas. Todavía me falta un pedacito, porque ¿qué pedacito me falta? El siguiente, que si, así como lo hicimos en el caso de si yo considero una elipse horizontal, va a tener esta ecuación canónica, ¿ya? Que es la que dice el teorema. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico por a cuadrado, p cuadrado, me va a quedar aquí p cuadrado x menos h cuadrado más a cuadrado y menos k cuadrado. Y al lado derecho va a quedar a cuadrado por b cuadrado, así que lo pongo al lado izquierdo y lo hago igual a 0. ¿Ya? Entonces, y si yo desarrollo toda esta ecuación, desarrollo el cuadrado y va a quedar un término medio, etcétera, entonces me va a quedar una ecuación del siguiente tipo. Ax cuadrado más el b no lo voy a escribir porque el b mayúscula es el que acompaña al x por y. Y aquí no hay términos mixtos, no aparece nunca x por y. Aparece y cuadrado, eso sí seguro. ¿Ya? De hecho, este a mayúscula va a ser b cuadrado y este c mayúscula va a ser el a cuadrado. ¿Ya? Y vamos a tener después un a, b, c, d que acompaña el x, un e que acompaña el y y después un f que es el constante igual a 0. De esta ecuación podemos llegar a esta, como lo hicimos en el caso de la circunferencia. ¿Ya? Y ahora yo puedo al revés partir de una ecuación como esta. De hecho, hay muchos ejercicios en el libro donde te dan la ecuación de la elipse de esta manera. Ahora, no todas estas ecuaciones van a representar a una elipse. Primera condición es que el A y el C sean o bien ambos positivos o ambos negativos. Si son ambos negativos,
me puedo reducir al caso en que ambos sean positivos, simplemente multiplicando toda la ecuación por un signo menos. ¿Ya? Entonces, lo que yo necesito es que tengan el mismo signo, o bien ambos positivos o bien ambos negativos, y eso lo puedo escribir con una única desigualdad, esta. Si A por C mayor que 0 significa que ambos tienen el mismo signo. O sea, positivo, positivo, mayor que 0, o negativo, negativo, también es mayor que 0. Cualquier otra combinación no me sirve, me da negativo. Entonces, esta es una manera de decir en una sola línea, o un octavo de una línea, algo muy simple, A por C mayor que 0 significa que tiene el mismo signo. Entonces, si yo parto con una ecuación así, llama A por C mayor que 0, entonces tengo chances, pero no seguridad, de que esto va a representar la ecuación de una elipse. ¿Por qué no seguridad? Porque si yo parto de esta ecuación, que ya no va a provenir de esta, así como lo hicimos con la circunferencia, ¿no? Parto con esta ecuación abstracta y completo el cuadrado. Voy a tener que completar el cuadrado. ¿Cómo lo hago? Ax cuadrado, aquí tengo un dx, entonces tengo que hacer esto al cuadrado y le tengo que restar lo que le estoy agregando, d sobre a al cuadrado, más, después tengo el c, y la misma historia, y más e partido por 2c al cuadrado, menos e cuadrado de esto, más f igual 0, ¿ya? Y desarrollo y trato de completar el cuadrado, me va a dar una ecuación, ¿ya? Me va a dar una ecuación que la voy a escribir allá. Recuerden que siempre tengo problemas para borrar esta pizarra, ojalá que ahora no tanto. Ya, ahí está. He estado haciendo pesas todo el fin de semana, haciendo pesas. Esto, la voy a hacer esto. Ya, ahí. Ya, bueno, peor es nada. Ok, so, es lo que hay, no. Ya, entonces, ahí tengo la ecuación, llego a una ecuación con, más o menos con números feos. Mira, los numeritos, la ecuación que me va a quedar va a ser esta que está aquí en el libro. X más b partido por 2a cuadrado partido por c más y más e partido por 2c cuadrado partido por a, y al lado derecho queda c d cuadrado más a e cuadrado menos 4acf, todo esto dividido por 4a cuadrado c cuadrado. Entonces algo similar a lo que es una generalización de lo que hicimos en el caso de la circunferencia. Entonces, muy simple. Wow. No es tan simple, hay que Sí, lo vi. No, lo veo y lo veo complejo. Es complejo, sí. Entonces, lo que pasa es que si esto es 0, si esto es 0, aquí va a haber un solo, porque el A y el C tienen el mismo signo. El A y el C, vamos a suponer, si fueran ambos negativos, no importa, multiplico por negativo. Pero puedo suponer, sin perder generalidad, que el A y el C son ambos positivos. O sea que tengo un cuadrado, cuadrado, positivo, positivo, todo el lado izquierdo es positivo. Si yo tuviera 0 aquí, la única manera en que va a ser verdadera esta situación es cuando el X sea el negativo de este y el Y sea el negativo de ese, y voy a tener un solo punto. Y eso no es una elipse. Es una elipse, es un centro sin su elipse. Un centro sin nada alrededor. Y si este fuera negativo, no voy a tener ningún punto. No va a haber ninguna figura geométrica. Cuando esto sea positivo, ahí sí yo entonces voy a tener la ecuación de una elipse. Entonces no siempre corresponde con la ecuación de una elipse. Hagamos un ejemplo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esta situación. Ejemplo. 2. Esto es la ecuación, esta es la página 183. Página 183, ejemplo 2. Dice, vamos a reducir la ecuación dada a una forma. Ya, ok. Eso dice, considerar la ecuación. La ecuación, me están dando el dato, dice que esta ecuación se paletearon y me dijeron, esta ecuación representa a una elipse. Dice, reducir esta ecuación a la forma ordinaria y determinar las coordenadas del centro, los vértices, los focos, calcular, bla, 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 el eje mayor, eje menor, el lado recto, excentricidad, todo. Es decir, entonces me están dando esta ecuación, así desplegada, no en la manera estándar,
y me están pidiendo hallar todos los datos de este elipse. Entonces lo que me están diciendo en el fondo, oiga, complete el cuadrado. Eso es lo que tiene que hacer, completar el cuadrado. ¿Ah? Esta ecuación representa una elipse. Es decir, esta es una ecuación donde esto que está aquí es positivo. La ecuación representa una elipse y ya hay su ecuación estándar. Hay su ecuación estándar y todos los datos que asociados. Ya su ecuación estándar. Entonces, ¿qué significa completar el cuadrado? X, aquí tengo X, aquí tengo 2. Ah, ya, buena onda. Este papita. Ahí tengo esa, este está completado. Aquí tengo 4y cuadrado. Ah, entonces aquí cuando hay un número que no es 1, que está multiplicando el y cuadrado, ahí se complica un poco la situación, porque tengo que hacer esto primero. Sacar el 4 para dejar un 1 acá, porque cuando tengo un 1 ahí puedo completar el cuadrado. Aquí tengo menos 12 y aquí un 4, así que este compadre es menos 3. Ya me encargué de estos y el más 6 igual 0, ese no sigue ahí mismo nomás. No cambia nada. ¿Ya? Entonces, tengo que seguir completando el cuadrado. X más 1 cuadrado, este menos 1 con más 5. ¿Ya? Y ahora más 4, y ahora este completar. Y menos 3 medios al cuadrado, menos 3 medios al cuadrado. ¿Ya? Pero eso que está ahí está muy malo porque tengo que usar paréntesis, ¿ya? Eso siempre le digo a los estudiantes, oiga, use paréntesis, porque si usted olvida paréntesis, queda la escoba, ¿ya? Ok, so, ahí tengo x más 1 cuadrado, más 4y menos 3 medio cuadrado, y aquí tengo 9 cuartos por 4 es menos 9, más 4, menos 4, por lo tanto paso el 4 al otro lado, igual 4. Divido por 4 y se acaba mi problema. Y ahí tengo la ecuación estándar de la elipse. Y de aquí, ¿qué obtengo? Que el centro vale menos 1, 3 medios. Ahí está el centro. Menos 1, 3 medios. ¿Cuánto vale el A? El A siempre es el más grande de los dos, así que el A vale 2. ¿Y cuánto vale el B? 1, porque aquí está, ¿ves? Está escondido. ¿Ah? Entonces tengo el A, tengo el B, tengo el centro. ¿Qué más necesito? Ah, necesito el C para saber dónde están los focos. ¿Y el C? ¿Cómo es el C? Ah, pero es que el C cuadrado vale C cuadrado. En el caso de la elipse, yo nunca me olvido del C cuadrado, porque yo sé que el C cuadrado... sorry. Yes, el C cuadrado, yo siempre sé que es A cuadrado menos B cuadrado. Porque el A es mayor que el B. Entonces nunca se me olvida, como el A es mayor que el B siempre, yo sé que este siempre es positivo, este compadre es C cuadrado. Entonces aquí obtengo que el C vale la raíz de... Este es el A cuadrado, 4. Menos B cuadrado, que era 1. Así que el C es la raíz de 3. Ya, ¿y qué significa que sea la raíz de 3? Entonces, primero tratemos de dibujar esto. No me dijeron que dibujara, pero es que dibujar me simplifica la vida, no me hace daño. Entonces, al revés, me beneficia. Se lo dibujo, menos 1 en X y 3 medios. Ahí está. Este es 2, 1, menos 1. 3 medios está en la mitad. Ahí está el centro. Está el centro, ¿ya? Y ¿es horizontal o vertical? Es horizontal porque el más grande está debajo de la X, entonces es horizontal. ¿Y qué tan lejos está el vértice? A distancia A, pero las 2. Entonces el vértice está por acá. Arriba del 1, ahí está el vértice. Ahí hay un vértice. Y el otro está 2 unidades a la izquierda de este. Está, menos 3. Ahí está el otro vértice. Ya, perfecto. ¿Y cuánto vale el B? El B chiquitito, 1. Es la altura en el otro sentido. Entonces tengo que medir a partir del centro. Recuerden que el centro está en 3 medios. Así que 1 para abajo va a quedar aquí. 1 medio. Y después, 1. Este es 2. No, aquí está el 1. Este es 1, 2, 3. ¿Ya? Recuerden que tengo que subir, a partir del centro, tengo que subir una unidad para arriba y estoy en 1,5, entonces 2,5. Ahí está el otro punto donde está la altura B, ¿ya? Porque el B es 1 a partir del centro. Entonces ya tengo una idea de cómo va a ser el dibujo, pues el dibujo va a ser así.
A ver cómo estoy para dibujar hoy. No está tan mal. Bien. Ahí está el dibujito de la elipse, más o menos, ¿ya? Entonces ya sé dónde está el centro, lo tengo. Menos 1,3 medios. Tengo el A, tengo el A, tengo el B, y el C también lo tengo. Ah, ¿y dónde están los focos? Los focos están en en la misma recta donde está el centro. Entonces el centro tiene, la componente Y es 3 medios. Entonces el foco también tiene 3 medios. Ambos focos tienen la misma componente, porque están ambos sobre esta recta, la horizontal. ¿Ya? ¿Y a qué distancia están del centro? Ah, pero es que me dicen que el centro, ese es el centro, sin nada más, ¿no es cierto? Menos 1,3 medios, ahí está. Pero dice que el foco está a distancia C del centro. Ah, entonces significa que tengo que sumar o restar raíz de 3. Entonces, el primero, este que está aquí es raíz de 3 menos 1, 0,732 más aproximación, ¿no es cierto? Y aquí tengo el 3 medios. Así que ese numerito 0,732 está por... Este es 1. Así que 0,73 está por acá. Ahí hay un foco. ¿Ya? Y el otro va a ser, este va a ser menos 2,73. Menos 2,73. Por acá está el otro foco. O sea que tengo F' y aquí está el F. ¿Ok? Entonces tengo todo. Tengo todo. Bueno, no todo, porque me falta la excentricidad. Entonces veamos cuánto es la excentricidad. El F es 0,732 y este es 1. Entonces esta distancia es chiquitita. Entonces significa probablemente que el C y el A son, esta distancia es C y esta distancia A. Entonces C partido por A no es un número muy grande, es más bien cercano a 1. C partido por A. Entonces el C era raíz de 3 y el A era 2. Y este número, raíz de 3 medios, me aparece cada vez que quiero calcular el seno de 60 grados. Así que este compadre, 0,866. Así que la excentricidad es bastante grande, cercana a 1, bastante grande. Por eso es bastante ovalada, bastante elongada la elipse. O sea, está bien lejos de ser un círculo. ¿Cachai? Entonces ahí tengo todo. Eso es lo que me pedían. Todos los datos. Y mira, los encontré partiendo de acá. O sea, partiendo de esta ecuación, completando el cuadrado, se obtienen todos los datos. Y aunque no me pidieron hacer el dibujo, yo lo hice porque me beneficio de hacer el dibujo. ¿Ya? Me encarrila los bueyes. ¿Cachai? Así en buen chileno. Me dice por dónde ir, qué es lo que hay que hacer. Y entonces es bastante útil esa información. El dibujo, bastante útil. Bueno, y como les digo, hay muchos ejercicios acá en el libro. En este grupo 28 hay de 1 a... hay 30 ejercicios. Entonces la idea es que ustedes sigan trabajando sobre eso. Además trabajen con la ecuación de la hipérbola que vamos a empezar a ver ahora. Y el día lunes hacemos ejercicio y el día martes también. Vamos a tener 2 clases de ejercicios, sea feriado o no sea feriado el lunes. 2 clases de ejercicios previas a la prueba del día miércoles. Ok, entonces ahora pasemos a hablar de hipérbolas. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de hipérbolas, pero primero vamos a borrar esta pizarra. ¿Ya? Veamos cómo funciona mi nueva... He tomado medidas drásticas, ¿ves? Vamos a porcino con las medidas. Entonces, compré otra botella de esto, de alcohol. Así que tengo alcohol aquí para lavar las 2 pizarras. Lo que pasa es que no conviene mucho porque queda después más sucio que mi conciencia. Ya. No está tan mal. Bien.
Entonces aquí, el secador, ¿ves? Liz Taylor, no está tan mal. Traje mi tarrito de basura ahí para practicar para poder entrar a la NBA algún día. Ya. Ok, so. Hipérbola. Hipérbolas. Hipérbolas. ¿De qué se trata la hipérbola? ¿Cómo uno define las hipérbolas? Entonces la definición recuerda vagamente la definición de una elipse. ¿Ustedes recuerdan la definición de una elipse? ¿Qué es lo que decíamos? La definición de una elipse, tomábamos dos puntos, que los llamábamos focos después, y tomábamos el punto medio, y ahí tirábamos una recta vertical, y esa hacía mi origen, y a esto le llamaba 0, 0, cuando empezamos, y el F' está por acá entonces. ¿Ya? Entonces, cuando definimos la elipse, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, encontrar todos los puntos sobre la elipse, significa ya todos los puntos P, ¿ya? Tal que la suma de esta distancia más esta distancia da siempre constante. Eso es lo que hicimos cuando definimos la elipse, ¿ya? Pero ahora la definición cambia. Voy a tomar la distancia del punto a este foco, al primero, será muy feo. La distancia del punto al F' ya no va a ser la suma, sino ahora va a ser la diferencia de la distancia del punto al F. ¿Okay? Por supuesto que esta diferencia puede ser negativa, ¿ya? Cuando el punto esté por acá, va a ser negativa. Entonces, para evitar problemas, le tomo el valor absoluto y esto exijo que sea constante. Y lo llamo 2A porque ese A después va a representar algo interesante. Entonces, hay una pequeña, gran diferencia con respecto a la definición de la elipse, que aquí hay un signo menos, es una diferencia de distancia, no una suma. ¿Ya? Y entonces esto se desgrana en dos fórmulas, porque cada vez que yo tengo una cantidad en valor absoluto igual a algo, entonces aparecen dos ecuaciones. Y la otra es cuando esta distancia es el negativo. ¿Ya? 2A y menos 2A, porque es un valor absoluto. ¿Ya? Entonces, al hacer el dibujo de esta situación, me doy cuenta de que aparece una de las ramas. No sé cuál de las dos será. A ver si este es positivo. Entonces esta distancia es positiva. Entonces esta distancia, como esta diferencia es positiva, si el A es positivo, entonces esta distancia es más grande. Entonces estoy más lejos del F' que del F. Entonces está bien. Esta ecuación, entonces, que está aquí, esta, corresponde a la rama izquierda de mi gráfico. El gráfico va a ser más o menos así. ¿Ya? Y ahora, esta es negativa. Esta parte es negativa, entonces significa que este compadre es más grande que este. Entonces estoy en el otro lado, porque la distancia de mi punto al F es mayor. Entonces voy a estar acá. Y aquí me va a dar algo simétrico. La otra rama de la hipérbola. Pero va a ser una curva abierta, no cerrada. Entonces, ahí hay una gran diferencia con respecto a la elipse. No es una curva cerrada esta. Yo, que a mí me gusta siempre pensar en el infinito, mira, este plano que está aquí, yo lo voy a doblar imaginariamente. Voy a sacar esta pizarra así, y claro que esta pizarra va a ser el universo entero, ¿ya? Ilimitado, infinita. Y este va a ser mi polo sur de una esfera que voy a formar doblando esta pizarra infinita. Así que voy a doblar y voy a formar una esfera. Y estas dos ramas, eventualmente, esta se va a pegar con esa y esta se va a pegar con esa cuando pasen cerca del polo norte de esta esfera infinita. Entonces voy a dibujar mi esfera infinita. Entonces aquí está el 0, 0, polo sur, y acá está el polo norte, el infinito. Entonces, eventualmente estas ramas se van a juntar, y déjame ver, pensar. Estoy pensando. Polo sur,
polo sur, y se juntan, entonces en el polo norte pasan así. No pasa por el polo norte queda dentro, ¿ya? Pero es como una elipse infinita, si uno la piensa así. Entonces, esta rama se va a juntar con la otra, en el infinito. Bueno, no quiero hacer dibujos medio locos, pero es como una cierta elipse infinita. Entonces, claro, entonces estos focos que están aquí van a estar como dentro de esta elipse infinita. Y el centro va a estar en el polo norte, ya que es el infinito. ¿Sí? Entonces uno puede pensarlo así. ¿Y dónde está el B? El B, ¿y cuál? Porque el B que corresponde con la elipse, porque en la elipse hay un B que es el semieje menor, ¿no es cierto? Ya, pero entonces este dibujo ya nos podemos olvidar de esta analogía, porque simplemente es una analogía. No hay mucho de verdad, es una analogía, ¿no? Es para que vean que algo tienen en común. Entonces aquí también hay un B, pero el B, primero, hay un A. ¿Cuál es el A? El A se puede, cuando mi punto P esté por acá, y hacemos un cálculo similar al de cuando lo hicimos con la elipse, cuando el punto estaba acá, la distancia de este punto a este foco era esta distancia que era C, porque C la defino como la distancia del centro al foco, y esta distancia que está aquí, entonces la voy a llamar A. ¿Ya? Y entonces aquí el C, que es esta distancia del 0 a este foco, va a ser mayor que el A. Y el A va a ser la distancia del vértice al foco. ¿Ya? Entonces, es diferente a lo que ocurre con las elipses, porque en el caso de la elipse, la distancia A, que era esta, es mayor que el C, porque el C es la distancia del centro al foco, y el foco está siempre metido dentro de la elipse. Entonces, en este caso, la es mayor que el C. ¿Ya? En el caso de la hipérbola, la distancia del foco al centro siempre es mayor que el A, porque esta distancia es A y el foco está a la derecha, como ustedes pueden ver. Entonces, el foco está más alejado del centro. Entonces es una situación completamente invertida. Ok, y ahora por supuesto que yo puedo encontrar ecuaciones para cada rama de la manera en que lo hicimos con el caso de la elipse. Primero pasaba para el otro lado. No, de hecho puedo elevar al cuadrado, de hecho de frentón, no elevo al cuadrado esta diferencia. Si me entra al cuadrado, desaparece la raíz, entra al cuadrado, desaparece la raíz, pero me queda un término mezclado, menos 2 veces este por este, igual 4a cuadrado. Entonces después me dedico a elevar al cuadrado nuevamente el término medio, el mixto. Y entonces aparece esta ecuación típica, estas simplificaciones algebraicas típicas que me llevan a la siguiente ecuación, que es muy parecida a la que ocurrió cuando hicimos lo mismo, pero en el caso de la elipse, donde había un signo más. Entonces, si yo le llamo X y al punto de X, Y, esto le llamo C, esto le llamará, entonces va a haber el B, ¿a dónde va a corresponder? El B va a tener el B va a estar por acá. No va a corresponder con ningún punto de la curva, porque no hay puntos de la curva aquí. ¿Ya? La curva tiene 2 ramas, pero este no está. Al contrario de la elipse, porque este B, en el caso de la elipse, el B estaba aquí. ¿Ya? Era la longitud del semieje menor. En este caso no. Tiene una definición abstracta el B. ¿No? Y vamos a ver cuál es la definición del B. La definición abstracta. Y esta definición abstracta del B proviene de elevar al cuadrado. Si yo hago todo eso, llego a la siguiente ecuación fea. Muy fea. Esta. C cuadrado menos A cuadrado X cuadrado menos A cuadrado Y cuadrado igual A cuadrado C cuadrado menos A cuadrado. Después de hacer todo esto, ¿ya? Elevar al cuadrado, aquí elevo al cuadrado. La primera vez que elevo al cuadrado, el signo desaparece. Y entonces hay una sola ecuación que describe ambas. Ya, entonces llego a esto. Entonces aquí digo yo, así como lo hicimos en el caso de la elipse, en el caso de la elipse lo hicimos lo mismo.
nos dimos cuenta de que había, en el caso de la elipse, había ocurría lo siguiente en el caso de la elipse. El A era mayor que el C. En el caso de la elipse, aquí en este caso, el A era mayor que el C. No es lo que pasa acá. Pero estoy en el caso de la elipse. De vuelta al caso de la elipse. Cuando el A era mayor que el C. Y aparecía una ecuación similar, pero aparecía esta cantidad. A cuadrado menos C cuadrado. ¿Ya? No aparecía esto. Aparecía esta cantidad. Y como el A era mayor que C, esto era positivo. Y dije, bueno, como es positivo, debe ser el cuadrado de algo. Y le definimos el B de esa manera, ¿no? Después yo me di cuenta, dije, pero es que entonces aquí A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Y yo dije, si ustedes recuerdan, uy, eso tiene cara a ser un teorema de Pitágoras. Simplemente tenemos que buscar el triángulo que tiene al lado B y C y el A tenga la hipotenusa. Y vimos que era este. Este era el B. Aquí estaba, hasta el foco era el C. Y tomábamos este triángulo y este era el A. ¿Ya? La hipotenusa. Y entonces me daba esta ecuación y entonces le encontrábamos una interpretación geométrica al B. El B era el semieje menor de la elipse. Bueno, aquí la situación cambia y ya no tengo que A es mayor que C. Y ya no me aparece A cuadrado menos C cuadrado. Me aparece otra cosa. C cuadrado menos A cuadrado. Y ahora, en esta situación de la hipérbola, esto ocurre. Entonces esto es positivo. Este compadre es positivo, si es mayor que A. Entonces, como es positivo, le vamos a llamar B cuadrado. Y después me preocuparé de encontrarle una interpretación geométrica al B. Capaz que no sea el cateto de ningún triángulo, porque no estamos en el caso de la elipse, estamos en otro caso. Ya, pero aquí me va a quedar B cuadrado X cuadrado menos A cuadrado y B cuadrado igual A cuadrado B cuadrado, qué maravilla. Y ahora divido por A cuadrado, B cuadrado, me queda X cuadrado partido por A cuadrado menos Y cuadrado partido por B cuadrado igual a 1. Qué maravilla, va a salir una ecuación similar a la ecuación de la elipse centrada en 0, 0, pero la diferencia es que no hay un signo más, hay un signo menos. Y siempre voy a escribir el menos acompañando al B cuadrado. Y cuando quiera calcular la hipérbola que es vertical, no esa, porque sea horizontal. Cuando sea vertical, se cambian de lugar el X y el Y nomás. Pero el A cuadrado sigue donde está y el B cuadrado sigue donde está. Y en este caso, después digo yo, bueno, ¿y cuál será la interpretación geométrica del P? Y eso proviene, primero, proviene de la siguiente argumento. El P está debajo del Y. Entonces, cuando el X sea 0, es decir, cuando yo esté en el eje Y, cuando el X sea 0, no va a haber ningún punto porque yo no puedo tener que el negativo de un cuadrado sea 1, porque significaría que este cuadrado es menos 1 y no estamos en los reales, no en los complejos. Entonces, primera cosa, no hay ningún punto en la curva que intersecta el eje Y, porque si pongo X0 no hay solución. Entonces, este punto, pero igual puedo poner el B acá, ¿ya? Porque aquí tengo Y partido por B, entonces, claro, cuando Y vale B, aquí tengo un 1. Entonces, ese es un punto que aparece naturalmente por la ecuación. No tiene una interpretación por el momento, pero lo que pasa es que sí hay una interpretación geométrica, porque aquí, si yo considero el rectángulo que tiene lados 2A, es decir, esto se llama el semieje transverso, el que une los dos vértices. Este es B' y este es B. Este forma la base de un rectángulo y voy a formar este rectángulo imaginario que pasa por acá, que toca, digamos, los dos vértices están sobre el rectángulo y el menos B está por aquí abajo y voy a formar este rectángulo que tiene lados 2A y 2B. Entonces este rectángulo de base 2A y altura 2B. Ese rectángulo que está ahí. Ese rectángulo es una buena guía para poder dibujar.
porque lo vamos a ver este jueves. Vamos a ver que las diagonales, las diagonales de este rectángulo son asíntotas oblicuas de la hipérbola. Entonces son muy útiles para graficar. Y asíntotas oblicuas, yo sé que ustedes han hablado de asíntotas oblicuas, deben haber hablado de asíntotas oblicuas en el curso ya de cálculo 1, ¿correcto? Porque ahí tienen que haber visto las asíntotas oblicuas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? ¿O todavía no? ¿Conocen las asíntotas verticales del gráfico? Creo que sí. ¿Conocen las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales de los gráficos? Y también existen asíntotas oblicuas de los gráficos, que son rectas oblicuas que uno puede ayudarse de ellas para poder graficar la función. Bueno, pero me estoy alejando del tema. Esto lo vamos a ver en detalles el día jueves. Llegamos a esta ecuación, ¿verdad? Y esta es la ecuación estándar de aquella hipérbola. Entonces, hay datos por considerar acá. El centro es 0, 0, porque eso es lo que estamos viendo. Los vértices son A,0, el primer vértice, y el B' es menos A,0, donde la A es el número que aparece acá. ¿Cuál es el C? El C, recuerden que nosotros definimos el B cuadrado de manera bien artificial de esta manera, pero esto me permite expresar el C en función de A y B, porque al fin y al cabo los números que aparecen en la ecuación son A y B. Entonces uno quiere saber cuánto vale el C. Pero es que el C vale esto. Este lo pasa al otro lado. Así que el C vale la raíz, la raíz de, entonces el C vale la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Entonces aquí también debe haber un teorema de Pitágoras. También hay un teorema de Pitágoras. ¿Y cuál sería el teorema de Pitágoras? Tendría yo que formar, dice A cuadrado más B cuadrado. Entonces aquí tengo A y B. Y entonces ahí tengo la A cuadrado, B cuadrado. Entonces, este ya no me sirve ya porque este fue el principio ya. Lo vamos a borrar porque está hinchando. Este fue cuando empezamos a hacer el dibujo, ¿ya? Y lo borré sin mayor daño. Entonces aquí tengo A y aquí tengo B. Entonces voy a formar este triángulo rectángulo. Y esta hipotenusa vale C. Que no es muy... bueno, es lo que la ecuación dice. Que A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Pero recuerden por otra parte que esta distancia es de 0, 0 al F. Así que esta distancia C es lo mismo que esta. Un poco de ayuda. Esta distancia es lo mismo que esta. Bueno, claro, es como que yo tuviera un palito aquí y lo empujo hasta levantarlo y me queda hasta subirlo a B. ¿Ya? Uno puede imaginarlo así, ¿ya? Pero esa tiene la interpretación geométrica del C. ¿Ya? Pero el C, al fin y al cabo, lo que me está diciendo aquí es que yo, si tengo esta ecuación, yo sé cuánto vale el C y por lo tanto sé dónde está ubicado el centro. Perdón, el foco. El foco entonces va a estar ubicado en C,0 con este C, que viene de la ecuación. El otro, menos C,0. Ahí está el otro. Así que, teniendo esta ecuación, tengo todos los datos, salvo el de las asíntotas que vamos a discutir el día jueves. Vamos a terminar la discusión el día jueves, pero ahora lo que quiero hacer es algunos ejemplos, porque esto está demasiado abstracto ya. Demasiadas letras por todos lados. A, B, C, me tiene mareado, ¿no es cierto? Y tenemos que aún no he definido la excentricidad. Eso es lo que me falta, la excentricidad. Tratemos de borrar aquí.
plan B siempre funciona. Y generosamente nomás, total, compré otra botella. Paso 1. Paso 2. También necesita un poco de humedad este compadre. Paso 1, paso 2, paso 3. Ya. Paso 4. Ya, bueno, es lo que hay nomás. Está bien, igual funciona. Ok. Entonces, hagamos ejemplo, digamos, definamos la excentricidad. Eso es lo que me faltaba. La excentricidad misma fórmula. Como para la elipse, la excentricidad de una hipérbola está definida por la razón C partido por A. C partido por A. C partido por A. ¿Cuál era el C y cuál era el A? El A era esta distancia y el C era esta distancia. ¿Ya? Entonces, es una proporción. Me dice qué tan grande es C comparado con A. Entonces, entre más grande sea esto, más grande es el C comparado con el A. Entonces, supongamos, voy a borrar esto porque no sé cuál me va a dar el dibujo, ¿ya? Pero ahí tengo la A. O sea, yo quiero que pase por ahí mi hipérbola, que sea el vértice ese. El A está fijo, pero el C lo voy a hacer crecer al C. No me gusta ahí que el foco esté tan cerca. Voy a poner el foco por acá. Ahí está el foco. Y el vértice está por acá. El A lo tengo fijo, chiquitito. Pero el foco lo alejé bien para allá. Entonces esta excentricidad es grande. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué dibujo podría esperar? Veamos. La excentricidad, ¿cuánto vale? El C es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y aquí tengo, quiero expresarlo en términos de A y B nomás, porque el C ya lo saqué. El A lo meto dentro como A cuadrado, que 1 más B partido por A al cuadrado. Entonces aquí hay una diferencia, ¿ves? Porque en el caso de la elipse había un menos, y aquí hay un más. Entonces la excentricidad siempre es más grande que 1. Y como yo hice el C bien grande comparado con el A, este número grande significa que este número es grande. Es decir, el B es bastante grande comparado con el A. El A es chiquitito, entonces el B está por acá, bien grande. O sea, comparado con el A, el B es más grande. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo dibujo mi rectángulo aquí y va a ser un rectángulo bastante elongado, pero más bien angosto. ¿Ya? Porque el A no es muy grande. De hecho, me fui por sí, no. Un poquito más lejos. Por ahí. Pero es un rectángulo bien alto y bastante angosto. Entonces, como les decía yo, uno toma las diagonales principales, las diagonales del rectángulo, estas diagonales. Esto es imaginario porque no es parte gráfica, ¿ya? Pero esto me sirve para graficar. Entonces, tengo que... entonces, las rectas estas diagonales son bien empinadas porque la pendiente, después de todo, al fin y al cabo, la pendiente es este lado partido por A. B partido por A es grande. Porque estoy suponiendo que la excentricidad es grande. Así que B partido por A es grande. Entonces son bien empinadas. Entonces significa que, y tiene que ser asíntota. Entonces significa que el gráfico va a ser así, porque tiene que acercarse, pero es que esta recta está tan empinada que recién por acá, por aquí empieza a acercarse, ¿ya? Entonces significa que cuando la excentricidad es grande, mi gráfico va a ser más o menos así.
bueno, recuerden que hay simetría en el medio. ¿Ya? Eso es cuando la excentricidad es grande. Y cuando la excentricidad sea pequeña, quiere decir que el foco va a estar bien cerca del A, por acá. ¿Ya? Y en ese caso, esto va a ser bastante cercano a 1, entonces esto va a ser bastante chico. Entonces el B va a ser más chico que el A. Entonces en este caso el rectángulo este va a ser ancho, más ancho que alto. Entonces me va a dar un dibujo. Entonces la excentricidad es grande. ¿Ya? Entonces esto E grande. Y si la E es chica, si la excentricidad es chica, que siempre esto es mayor que 1, si la excentricidad es chica significa que esto es chico, significa que el B es chico comparado con el A, porque si el A es muy grande y el B está bien chico, esto se va al 0. Entonces, el B va a ser bastante chico comparado con el A, entonces el dibujo en este caso va a ser así. El A y el B chiquitito. El A grande, B chiquitito. ¿Ya? Así que tengo A menos A, B menos B. Y en este caso, las asíntotas van a ser así, bien dependientes, bien bajas. ¿Ya? Y entonces, aquí está el A, por aquí voy a suponer que está el foco. ¿Ya? Y entonces, ya sé que pasa por acá, pero recuerden ustedes que tiene que ser, esta rama tiene que ser tangente. Entonces, tangente a ambas, son oblicuas. ¿Ya? Entonces, esto, al ser esta abertura tan chica, está diciendo que la hipérbola va a ser bien aflautada. Porque esto, ¿cachai? Que le restringe el espacio. No puede pasar para allá, si son asíntotas. Entonces aquí, en este caso, como son tan altas las pendientes, la restricción del espacio es mínima. Entonces, por eso es que esta curva puede ser así, bien, esta oquedad, este vacío puede ser bien grande, ¿sí? Cerca del origen bien grande. Aquí no, chiquitito. Eso se va a ver cuando miramos lo que se llama el lado recto, que es la recta vertical que pasa por el foco y que también tiene longitud 2b cuadrado sobre a. Aquí el otro foco, misma historia. Entonces, en este caso, la L va a ser chica. Y en este caso, depende de donde esté el foco. ¿Sí? En todo caso, va a ser bastante grande este segmento. En ese caso. Ese es el L. Y eso es más o menos lo que ilustra la excentricidad. Y ahí definí todo. Si el centro de la, dice página 195, si el centro de la hipérbola está en el origen, pero su eje focal coincide con el eje Y, la ecuación va a ser similar. El gráfico va a ser así ahora. Y la ecuación va a ser similar. Lo que pasa es que arriba del A cuadrado no va a estar el X, va a estar el Y. Esta es la ecuación en este caso. Se llama primera ecuación ordinaria, bla, bla, no me importa qué nombre le dan. El lado recto ya lo definí. La excentricidad también. Ok. Excelente. Hagamos un ejemplo. Eso, un ejemplo concreto con numeritos y aquí viene el ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer más de uno. Y el tema de el tema este de las asíntotas lo vamos a completar, lo vamos a ver el jueves en detalle y ahí se va a acabar el curso. ¿Ya? La materia del curso. Ok, vamos a preparar esa pizarra, vamos a hacer un ejemplito. Oh, yes, I could try this one. Nah. Vamos a hacer unos ejemplitos aquí para ver cómo funciona esto, para adquirir una cierta experiencia. Bien.
No está mal. Ok, tapar esto, si no se quedo muy mareado. Ya. Alcohol. Hagamos un ejemplito. Algo humilde. Ejemplo. Negro. Vemos. Ejemplo. Esta es la página 195. Ejemplo, la página 195, al fondo. Los vértices de una hipérbola son 0,3. Los vértices de una hipérbola son los puntos 0,3 y 0 menos 3. 0 menos 3. A ver, paremos un rato. Entonces, me dan ese dato, a ver. Los vértices son 0,3 y 0 menos 3. Es decir, x0 en ambos casos. Entonces los vértices están en el eje Y. Entonces tiene una hipérbola vertical. Listo. Y entonces si una hipérbola vertical y estamos en la central al origen, entonces la ecuación va a ser así. De esos datos al tiro saqué eso. Y este que está aquí es el A. Si el A es la distancia del centro, que es el 0, 0, al vértice antes de mostrar es el 3. Ya, saqué harto. Con poca cosa. Ya, dice los vértices de una hipérbola son esos puntos. Y sus focos son 0,5 y 0 menos 5. Ya, los focos. Entonces el C vale 5. Ya, listo. ¿Y con eso qué? Pero es que yo sé que el C cuadrado vale A cuadrado más B cuadrado. Por lo tanto, el B cuadrado vale C cuadrado menos A cuadrado igual 5 cuadrado menos 3 cuadrado. Porque ahí está. Y este compadre vale 25 menos 9, 16. Entonces el B vale 4. El B vale 4. Saqué harto con tan poca cosa. Y aquí hay una situación donde el B es más grande que el A. Viste que no hay ninguna relación de tamaño entre ellos. Ok, el B es más grande que el A. Ya, y con eso qué. Me dice, los vértices de una hipérbola son esos puntos 0,3, 0 menos 3, y los focos son 0,5 y 0 menos 5. Allá en la ecuación, la longitud de su eje transverso y conjugado, es decir, la y el P. El eje conjugado es el eje donde está la P, la letra P, el vertical, ¿ya? El que es perpendicular al eje transverso. El eje transverso es el que contiene los vértices y los focos. Dice hallar las longitudes de los ejes transverso y conjugado, es decir, hallar 2A y 2B, que es lo mismo que hallar A y B. Dice hallar su excentricidad y la longitud de cada lado recto. Hallar el E y el L. ¿Ya? Entonces aquí en ningún momento me dicen dibuje, ¿ya? Pero yo lo dibujo porque soy pillo, porque dibujarlo me simplifica la vida, me ubica qué estoy haciendo, me ayuda a entender el dibujar, aunque no me lo pidan. Entonces B, sobre el B, dibujarlo. Entonces voy a dibujar. Voy a dibujar. 0, 3, 1, 2, 3. Ahí tengo un vértice. 0 menos 3, 1, 2, 3. Ahí tengo el otro vértice. Ya. Y los focos, 0, 5, 3, 4, 5. Aquí está el foco. Foco. Y aquí, 4, 5 negativo. Foco prima. Ya. Y yo sé cuánto vale el A, que vale 3. Sí, pues este es el A, la distancia del vértice del centro. El centro es 0, 0. Ya, ahí está. Este es el A igual 3. ¿Qué más sé? Que el B vale 4. Entonces 1, 2, 3, 4. B. Negativo, 4. Menos 4. Entonces la idea es formar un rectángulo que pase por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Verdad? ¿Ok? Es Taylor, ¿ya?
y después tirar las diagonales. ¿Ya? Y la otra diagonal, me saqué muy feo el dibujo ya, pero bueno. Ahí está, el bebé es feo, pero es nuestro. Ahí salió el dibujo, ya. Entonces, all right, so, keep going. Ya, ahí tengo eso y es vertical. Y tiene que ser así. Pero ¿cómo sé que si es así y es asintótica esto, pero mucho más allá? ¿O es así? ¿Cómo sé lo de la apertura? ¿Cuál es la curvatura de la... ¿Cómo puedo saber la curvatura? No tengo más datos, pues tengo el C, ya, el C lo tengo 5 y no me sirve para la curvatura. Y el A también lo tengo, es 3, y con eso ¿qué? ¿Cómo sé la curvatura? ¿Será una curva chata o más? Entonces, me falta algo? ¿Me falta algo? ¿Qué puedo hacer? Oh, calculemos el lado recto, la longitud, porque yo sé que esa es la longitud de la recta, ¿cachai? Entonces pasa por el foco. Si yo sé calcular el lado recto, conozco esta distancia, calculo esta distancia y yo sé que la curva tiene que pasar por ahí, por ambos puntos. Entonces veamos cuánto vale este, el L. 2p cuadrado partido por A. 32, porque el p cuadrado es 16 y el A vale 3. 32 partido por 3. 3 por 10, 30. O sea, es como 10. Más de 10. Entonces, esta es la longitud total, 10. O sea, 5 para un lado, 5 para el otro. Porque el L es la longitud de todo. El segmento total. Entonces, esto es aproximadamente, no sé, es 10 más 2 tercios. Más menos, 10,66. Entonces aquí tengo 4. Por aquí tengo el 5. Por aquí tengo el 6. 10,66 dividido por 2, 5,3. 5,3 por ahí. 5,3, ya. Ya estamos listos, Taylor. Y por acá, negativo, where is it? 4. 6, aquí. Entonces por aquí está un poquito pasado. Este es mi L. Mi longitud. 10,66 más o menos. Es el lado recto. Entonces ya tengo una idea, ya sé por dónde pasa mi... Estamos al otro lado. Compadre, estamos al otro lado. Pasa por acá. Este vértice. Pasa por ahí. Oh, qué maravilla. Por supuesto que tiene que ser asintótica, entonces estamos mal con el dibujo, es más aplanado. Tiene que ir a juntarse, tiene que ir a besar esta recta en el infinito, ¿ya? Tiene que besarla en el infinito. El dibujo salió medio feo, ¿ya? Pero ustedes cachan la idea. Es como esos amores imposibles, nunca se van a poder besar, ¿ya? Ya, ok, salió muy feo, ¿ya? Pero así es la curvatura. Y aquí hay una similar. Ok, excelente. Aquí tengo este dibujo, rama, pasa por ahí, por el vértice, es completamente idéntica a ese, simétrica. Ahí tengo el dibujo. No me salió tan feo, está bueno, ¿eh? Ya, corremos aquí. Encontré, y no he calculado la excentricidad aún. ¿Viste que estoy flojeando? Pues la excentricidad, ¿cuál es la excentricidad? C partido por A. ¿Cuál era el C? El C, el 5. Porque la distancia es, ya, ok, 5. ¿El A cuánto valía? 3. 5 tercios. Esta excentricidad es más o menos chica, es 2 tercios, 1,66. 3, 1 más 2 tercios. Igual 5 tercios. 1,66 la excentricidad, no es muy grande. Porque recuerden que siempre es mayor que 1.
Así que la excentricidad no es muy grande. Es porque la diferencia entre A, que es 3, y C, que es 5, no es mucho. Hay 2 puntitos, ¿no? O sea, si el foco estuviera mucho más arriba, sería mucho más grande la excentricidad. Ya vuelvo, pequeño recreo y vuelvo, ¿ya? Ya lo sé, el 28 lunes es San Pedro y San Pablo, parece. Es un feriado religioso. Sí. ¿Y qué pasa para la gente que no es cristiana? Por musulmanes, judíos. ¿Por qué hay preferencia para esos feriados religiosos y no otros? Mejor eliminarlos todos, ¿no es cierto? Ya. Ok. Ahí tengo bueno. el dibujo. Hagamos otro. No, pues profe, ¿cómo voy a recibir huevo de Pascua después? ¿Verdad? Los huevos de Pascua. Me había olvidado ya. Entonces ese no lo eliminamos. Ay, no, es que el problema es que todo lo que tenemos acá, todas las celebraciones normales que tenemos se basan en los feriados Religioso. Hay los demasiado. feriados cristianos porque fue la religión que estuvo más tiempo acá. Claro, la de preferencia. Bueno, pero mira, el problema de los feriados está bien, porque hay que tener. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen una cantidad ínfima de feriados. Hay muy pocos feriados en Estados Unidos, muy pocos. Y uno podría decir demasiado poco, entonces esto quizá que la gente tenga unos feriados de vez en cuando ayuda al estrés, ¿no es cierto? A no trabajar tanto, pero es que a veces se van al porcino. Ya. Considerando que tenemos también las semanas de descanso, igual como que los feriados están un poco... Pero es un tema que no vamos a resolver hoy, pero sí podemos resolver algo de hipérbolas. Ejemplo, 12. Sí, eso. Página 197. Este es uno de los ejercicios propuestos, ¿ya? Ejercicio 12, página 197. Ejercicio 12, página 197. Dice, los extremos del eje conjugado. Recuerden que el eje conjugado es aquel segmento que es perpendicular al eje del focal y que tiene extremos B y menos B. Dice, los extremos del eje conjugado de una hipérbola son 0,3 y 0 menos 3. Entonces yo al tiro sé que esta es una hipérbola vertical. Sorry, me castigo. El eje conjugado es el eje Y, entonces es una horizontal, porque el eje conjugado es que el perpendicular, entonces, estoy por hinchando. Entonces, lo que yo sé es que esta es una hipérbola horizontal. Pero lo único que sé hasta el momento es que tiene aquí, llega hasta 3, el eje conjugado, y aquí tengo el 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, y aquí está el menos B. Ese es el eje conjugado. Los extremos del eje conjugado son 0,3 y 0 menos 3. Ya. ¿Qué más dice? Y la longitud de cada lado recto es 6. Longitud 6. Y el B acabo de ver que vale 3. El B vale 3 por esta información. Por lo tanto, aquí tengo el A. Entonces, el A vale 2B cuadrado. El A lo despejo, paso para allá y paso para acá. Estoy dividiendo. Entonces me va a quedar P cuadrado partido por 3 igual 3. Porque el B es 3. Así que el A vale 3. También. Entonces me da un cuadrado perfecto acá.
Buena onda. 1, 2, 3. Ahí tengo mi vértice. Entonces esto va a ser un cuadrado, aunque mi dibujo sea malo, ¿ya? Se supone que esto es un cuadrado. 1, 2, 3. Es un cuadrado. Entonces esto parece que es lo que llaman la hipérbola equiláteral. Es un cuadrado acá. Entonces, parece un triángulo equilátero, eso debe ser. Ok, ahí tengo. Ok, excelente. El cuadrado. Entonces aquí tengo, entonces la vale 3, entonces ya sé que el vértice acá está. Este es el vértice 3, 0, y aquí tengo el otro. Menos 3, 0. Ahí tengo el vértice. Ya, y yo sé que estas van a ser asíntotas. Y entonces yo sé que el gráfico tiene que ir acercándose a esos asíntotas. Pero no sé qué tan rápido se acerca. A lo mejor se acerca pero por acá, no aquí. Entonces, ¿eso cómo lo puedo saber? Tengo que saber primero dónde está el foco. Me falta información. ¿Dónde está el foco? Pero el foco está a distancia C. ¿Y cuánto vale el C? La raíz de A cuadrado más B cuadrado. Ya, listo. Eso vale el C. Ya te la compro. Te la compro. Y por supuesto que ambos valen 9, porque 3 y 3. 2 por 9, 2 por 9. ¿Ok? Porque esto es 9 y 9. 2 veces 9 y la raíz de 9 es 3. Ahí está. ¿Ok? So, es eso. Y esto vale 3 por 17, 3,4 y 3 por 3, 4, 6, más o menos. Eso vale el C. Y el C y el A vale 3. Oh, entonces el foco está súper cerca. Ahí está el foco. A 3,46 y el A es 3. Y entonces, y el lado recto es 6. Y pasa por el foco. Entonces tengo que medir distancia. Vamos a rescatarlo de la basura este compadre, ¿no? A ver si todavía le queda jugo. Sí, le queda jugo. Le queda jugo a este. Ya. All right, ok. So, entonces tengo que medir, pasar por el foco y tirar uno de distancia 6. Ah, pero que la distancia 6 tiene que dividirse 3 para arriba y 3 para abajo. Ahí llegó a altura 3, ¿viste? Profundidad menos 3. Ya, entonces, entonces el gráfico, entonces tiene que pasar por ahí. Algo así, feo me salió el dibujo, ya, feo. ¿Cómo lo hicieron? Que aquí no, este no es un ejercicio, es un ejercicio propuesto, no hay solución acá, no hay dibujo. Ya, esa es una rama, ya, salió bien Federica. ¿Ya? ¿Qué quiere que le haga? Entonces, quizá el lado recto, dicen que es 6, ya, ese es el lado recto. Y me da la impresión de que me mandé un condoro en alguna parte, ¿verdad que no estoy leyendo? Cada lado recto es 6. 2p cuadrado es 6, ¿ya? Y entonces el 3 yo sé que es 9. Entonces algo huele mal acá. No, 2 por 9 es 18. 18 dividido por 3 es 6, está bien. El B es 3 y el A es 3, está bien. Y el C también está bien. Y el C es la distancia. Ya, lo que pasa es que en mi dibujo, como yo no tengo escalas aquí, de repente está. Esta medida que hice vertical no es tan alta, entonces el dibujo no es tan grosero, tiene que ser algo así nomás. Aquí sale medio artificial el dibujo ya. Bueno, por ahí. Y aquí hay otro igual. Mejor hacerlo con una regla en un papel milimetrado, pero es que no tengo. Por ahí. Calculemos la excentricidad, eso puede ayudar. La excentricidad es raíz de 1 más. Pero es que aquí el B y el A son lo mismo. ¿No? Si ambos valen 3, entonces la excentricidad es raíz de 2. Esa es la excentricidad, raíz de 2. Hallar la ecuación y su excentricidad. Me falta la ecuación. La excentricidad ya la hallé, me falta la ecuación y con eso termino. Este ejercicio, por lo menos. Ya. ¿Y dónde está la ecuación? ¿Dónde la voy a poner la ecuación?
X cuadrado partido por A cuadrado menos Y cuadrado. ¿Por qué pongo el X? Porque es horizontal. Y aquí el A es lo mismo que el B. Me queda eso. Ahí está la ecuación. Ahí está la ecuación. X cuadrado. Y aquí el 3, el A y el B son iguales. También podría suceder que fueran iguales, ¿viste? Ese es un ejemplo, el número 12. Y ese probablemente se refiere a aquella sección que tiene que ver con, esa la ven más adelante, las hipérbolas que se llaman equiláteras, por acá anda. Veamos si las encuentro ya. Hipérbola equilátera o rectangular. Consideremos la hipérbola especial cuyos ejes y transversos son de igual longitud. Aquí estamos en este caso. Eje transverso 6. Eje 6. Dice, consideremos la hipérbola especial cuyos ejes transverso, de vértice y conjugado, son de igual longitud. Entonces A vale B. Y la ecuación se transforma en algo como esto, pero con el 3 al lado derecho. Entonces me va a quedar así la ecuación. ¿Podré borrar acá? Ojalá pueda. La ecuación me va a quedar así. Cuando sean iguales. No solamente con 3, puede ser cualquiera. A cuadrado o B cuadrado, que son iguales. Así que voy a tener esta ecuación. X cuadrado menos Y cuadrado igual a A cuadrado. Debido a la igualdad de sus ejes, la hipérbola se llama hipérbola equilátera. Bueno, de eso vamos a hablar con más detalles el día jueves, ¿ok? Porque ahora ya se me acaba el tiempo y como les digo, voy a hoy mismo, esta tarde, ahora en 15 minutos, cuando termine esta clase voy a subir la clase extra del lunes, ¿ya? Y le voy a mandar el enlace. El lunes va a ser feriado, pero no para nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a tener una clase de ejercicios extra el día lunes. ¿De acuerdo? Claro, Hola, mientras los otros Hola, descansan, profe. profe, mientras Ah. los otros descansan, nosotros vamos a trabajar para esforzarnos y obtener. Claro, claro, mientras los otros descansan, nosotros trabajamos. Sí, el trabajo es nobleza. ¿Ya? Entonces, estamos bien. Yo les voy a mandar un enlace a todos, a los del otro curso también, ¿ya? Para que tengamos una clase de ejercicios el día lunes. ¿De acuerdo? Ya, profe. Aquí acá, terminamos. chao, profe, que esté bien.